¿Cómo es posible que un pequeño dispositivo en tu muñeca sea capaz de medir algo tan vital como el oxígeno en tu sangre, sin pincharte, sin tubos, sin dolor? Lo más inquietante es que en este mismo momento, mientras lo llevas puesto, está leyendo lo que ocurre dentro de tus venas usando únicamente luz. En este video vas a descubrir el secreto invisible que convierte a un smartwatch en una especie de laboratorio médico portátil, y por qué ese número que ves en la pantalla es mucho más complejo de lo que parece. Bienvenido a Cómo Funciona. Hoy vamos a abrir literalmente un smartwatch por dentro, no para ver cómo se fabrica, sino para entender qué ocurre en su interior cuando mide el oxígeno en sangre, también conocido como SpO2. Es una función que millones de personas usan a diario para monitorear su salud, hacer ejercicio o incluso detectar problemas respiratorios. Pero muy pocos entienden qué está pasando realmente bajo la piel, porque aquí hay algo fascinante. Este dispositivo no ve tu sangre directamente, no la toca, no la analiza como lo haría un laboratorio. En cambio, interpreta señales invisibles, traduce datos biológicos en números digitales y toma decisiones en milisegundos. Y lo más interesante es que todo esto ocurre sin que tú lo notes. En este recorrido vamos a desarmar ese proceso paso a paso. Veremos los componentes internos, cómo interactúan entre sí y qué sucede exactamente desde el momento en que colocas el reloj en tu muñeca hasta que aparece ese porcentaje en la pantalla. Y en el camino descubrirás un principio físico sorprendente que hace posible todo este sistema. Si pudiéramos desmontar un smartwatch diseñado para medir oxígeno en sangre, lo primero que encontraríamos no sería algo parecido a un equipo médico tradicional, sino una combinación muy precisa de sensores ópticos, circuitos electrónicos y software avanzado trabajando en conjunto. El corazón de todo el sistema es el sensor óptico, también conocido como sensor PEG o fotopletismografía. Este componente está formado por pequeñas luces LED, generalmente de color rojo e infrarrojo, y un fotodiodo que actúa como receptor de luz. Este conjunto es el encargado de emitir luz hacia la piel y detectar cómo esa luz regresa. Pero esto por sí solo no sería suficiente. Alrededor de este sensor encontramos un microprocesador extremadamente eficiente, diseñado para procesar señales en tiempo real. Este chip recibe los datos crudos del sensor óptico y los convierte en información útil mediante algoritmos complejos. También está el sistema de contacto con la piel, que incluye la base del reloj y su diseño ergonómico. Esto es más importante de lo que parece, porque para que la medición sea precisa, el sensor necesita estar en contacto constante y estable con la piel, sin interferencias externas. A esto se suma la batería, que debe ser capaz de alimentar todo el sistema sin consumir demasiada energía, y el software integrado, que interpreta los datos, filtra errores y presenta los resultados de forma comprensible para el usuario. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Cómo puede un simple haz de luz determinar cuánto oxígeno hay en tu sangre? ¿Qué está viendo realmente ese sensor? Para entender esto, hay que imaginar lo que ocurre justo debajo de tu piel. Tus vasos sanguíneos están llenos de sangre que contiene hemoglobina, una proteína encargada de transportar oxígeno. Pero esta hemoglobina cambia ligeramente dependiendo de si está cargada de oxígeno o no. Y aquí es donde entra la magia. La hemoglobina oxigenada y la desoxigenada absorben la luz de manera diferente. Es decir, cuando el smartwatch emite luz roja e infrarroja hacia tu piel, parte de esa luz es absorbida por la sangre y otra parte es reflejada de vuelta hacia el sensor. El fotodiodo capta esa luz reflejada, pero no recibe una señal constante. En cambio, detecta pequeñas variaciones en la intensidad de la luz, causadas por el flujo sanguíneo en cada latido del corazón. Es como si el reloj estuviera viendo cómo la sangre fluye y cambia en tiempo real. Sin embargo, la señal que recibe no es limpia ni perfecta. Está llena de ruido, movimientos, cambios de presión, sudor, variaciones en la piel. Por eso, el sistema incluye filtros digitales que eliminan interferencias y se enfocan únicamente en los cambios relevantes. Y aquí aparece otra incógnita. Si el sensor solo recibe luz reflejada,
¿Cómo logra diferenciar entre sangre con oxígeno y sin oxígeno con tanta precisión? La respuesta está en la comparación entre diferentes longitudes de onda, pero eso lo vamos a entender completamente cuando veamos el proceso paso a paso. Todo comienza en el momento en que colocas el smartwatch en tu muñeca. Aunque parece un gesto simple, en ese instante el dispositivo inicia una serie de procesos automáticos. Primero, activa sus sensores para detectar si está en contacto con la piel. Esto se logra mediante cambios en la luz reflejada y sensores de proximidad. Una vez confirmado el contacto, el sistema enciende los LED en intervalos controlados. No es una luz constante, sino pulsos muy rápidos que iluminan la piel desde diferentes ángulos y con distintas intensidades. Esto permite obtener múltiples lecturas en muy poco tiempo. La luz penetra la piel y alcanza los vasos sanguíneos. Allí, parte de esa luz es absorbida por la hemoglobina y otra parte es reflejada hacia el sensor. Este proceso ocurre miles de veces por segundo. El fotodiodo convierte la luz recibida en una señal eléctrica. Esta señal representa cambios en la intensidad de la luz, que están directamente relacionados con el volumen de sangre en los vasos en cada latido. Pero aquí es donde todo se vuelve más complejo. El sistema no se queda con una sola lectura. En cambio, analiza una serie de pulsos para identificar patrones consistentes. Es como si el reloj estuviera escuchando tu flujo sanguíneo y buscando una melodía dentro del ruido. Luego, el microprocesador entra en acción. Aplica algoritmos matemáticos para comparar la absorción de luz roja e infrarroja. Esta comparación es clave, porque cada tipo de hemoglobina absorbe estas longitudes de onda de manera diferente. En este punto, el dispositivo ya tiene suficiente información para estimar el nivel de oxígeno en sangre. Pero antes de mostrar el resultado, realiza una verificación interna para asegurarse de que la señal es confiable. Y aquí es donde muchos dispositivos fallan si hay movimiento excesivo, mala colocación o condiciones externas que alteran la medición. Antes de continuar, si te está sorprendiendo todo lo que ocurre dentro de algo tan pequeño, este es el tipo de contenido que exploramos en Cómo Funciona. Puedes suscribirte para descubrir más sistemas que usas todos los días, pero que en realidad esconden procesos increíbles. Una vez que el smartwatch tiene las señales procesadas, llega el momento más crítico: convertir esos datos en un número que tenga sentido para el usuario. Aquí entra en juego un modelo matemático basado en la relación entre la absorción de luz y la saturación de oxígeno. El sistema calcula una proporción entre la luz absorbida por la hemoglobina oxigenada y la desoxigenada. Esta proporción se traduce en un porcentaje que representa la saturación de oxígeno en la sangre. Pero este cálculo no es directo. Está basado en calibraciones previas realizadas en laboratorio, donde se comparan mediciones ópticas con análisis clínicos reales. Es decir, el smartwatch utiliza modelos entrenados para estimar el resultado con la mayor precisión posible. Además, el software aplica correcciones en tiempo real. Por ejemplo, si detecta que el usuario se está moviendo, ajusta los datos o descarta lecturas inestables. También tiene en cuenta factores como el tono de piel, la temperatura y la presión del dispositivo sobre la muñeca. Finalmente, cuando el sistema considera que la medición es suficientemente confiable, muestra el resultado en pantalla. Todo este proceso ocurre en cuestión de segundos, pero involucra múltiples capas de análisis y verificación. Y aún así, hay algo que muchos no saben. Este número no es una medición directa, sino una estimación basada en señales ópticas. Y eso nos lleva al punto más importante de todo el sistema. El verdadero secreto detrás de cómo un smartwatch mide el oxígeno en sangre es que no está midiendo el oxígeno directamente. Está interpretando cómo la luz interactúa con la sangre para inferir esa información. Es decir, el dispositivo nunca ve el oxígeno. Lo que realmente detecta es cómo la hemoglobina cambia su comportamiento óptico, dependiendo de si está cargada de oxígeno o no. Este principio, conocido como espectrofotometría, es el mismo que se utiliza en equipos médicos mucho más grandes y complejos. La diferencia es que el smartwatch ha logrado miniaturizar ese sistema y adaptarlo para funcionar en condiciones cotidianas. Pero aquí está lo más interesante. Todo depende de pequeñas variaciones en la luz, cambios casi imperceptibles que el ojo humano no podría detectar, pero que el sensor sí puede interpretar con enorme precisión.
Esto significa que cada medición es el resultado de un análisis extremadamente delicado, donde cualquier interferencia puede alterar el resultado. Por eso, la forma en que llevas el reloj, tu movimiento e incluso la iluminación ambiental pueden influir en la lectura. En otras palabras, lo que parece un simple número en pantalla es en realidad el resultado de un proceso complejo que combina física, biología, electrónica y software en tiempo real. Ahora que entiendes cómo funciona un smartwatch que mide oxígeno en sangre, es imposible verlo de la misma manera. Ya no es solo un accesorio tecnológico, sino un sistema capaz de interpretar lo que ocurre dentro de tu cuerpo, utilizando únicamente luz. Cada vez que miras ese porcentaje, estás viendo el resultado de miles de mediciones ópticas, cálculos matemáticos y decisiones algorítmicas que ocurren en cuestión de segundos. Es un ejemplo claro de cómo la tecnología ha logrado acercar herramientas médicas a la vida cotidiana. Y aunque no reemplaza a un equipo clínico, sí ofrece una ventana constante a tu estado físico, algo que hace apenas unos años era impensable en un dispositivo tan pequeño. Si este video cambió la forma en que ves tu smartwatch, dime en los comentarios, ¿sabías que en realidad no mide el oxígeno directamente? Y también cuéntame, ¿te gustaría que expliquemos cómo funcionan otras funciones como el ritmo cardíaco o el electrocardiograma? Suscríbete a Cómo Funciona para seguir descubriendo lo que ocurre dentro de los dispositivos que usas todos los días. Porque la próxima vez que mires tu muñeca, vas a saber que hay mucho más pasando de lo que imaginas.